Bueno, buenos días. De verdad que es un enorme placer también poder estar acá y poder compartir con ustedes, aunque sea a la distancia, y eh, poder ver en esta semana tema, digamos, que nos ayuda a nosotros como cristianos a poder seguir trabajando en la preparación para la segunda venida y mucho de lo que nosotros oramos y pedimos, saber cómo podemos hacer para mejorar los pedidos en en la oración. Y bueno, el tema de esta semana se va a enfocar mucho en lo que se llama construyendo una fe firme. Y el día de hoy vamos a repasar algunas condiciones por las cuales debemos, o reglas por las cuales debemos de seguir para poder orar. Y bueno, así como a nosotros nos dan un libro de texto para poder hacer un examen de manejo y cumplir ciertas reglas, que hay un semáforo, a cuánto kilometraje se debe hacer para la rotonda, digamos, o seguir, por ejemplo, una receta de cocina donde tienes que echarle tanto de sal, tanto de azúcar, ponerlo tanto a fuego, ¿verdad? Así, digamos, si bien es cierto, son como reglas o guías para poder hacer las cosas, también para la oración, pues Dios nos pide ciertas condiciones y bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a leer Lucas 18:1, donde el primer versículo nos dice lo que debemos de hacer. Lucas 18:1 nos dice en la parábola de la viuda y el juez injusto, que dice también, dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces aquí hay una palabra clave que de los textos que vamos a ir leyendo, vamos a extraer una palabra clave. Y esta palabra clave dice no desmayar. A veces uno pierde, digamos, como el partido o pierde las ganas porque tal vez no ve la respuesta o no ve, digamos, la que vaya pasando algo. Simplemente Dios nos pide en la guía o en la orientación de lo que tenemos que hacer es que debemos de no desmayar, no desanimarnos. El segundo versículo que vamos a leer está en Romanos 12:12, donde en los deberes cristianos, que es el título de esta serie de versículos, dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza. Cuando uno está gozoso en la esperanza, ¿verdad? Uno cree, ¿verdad? Cree en lo que viene. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, si vimos el primer versículo, decía no desmayar, no debemos desanimarnos. Y en este versículo de Romanos 12:12 nos dice que tenemos que ser constantes, ¿verdad? Constantes, constantes, constantes. Y esto nos permite, pues, em, tener ese espíritu de constancia y solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice otra recomendación y es donde Pablo exhorta a los hermanos y de igual forma recomienda, dice, orar sin cesar. Es un versículo que muchos hemos escuchado, que tal vez es una de las frases más cortas de la Biblia, pero dice mucho a pesar de que es una frase o un versículo bastante pequeño. Y dice, orad sin cesar. No tenemos que desmayar, no tenemos que ser constantes y debemos de orar sin cesar. Pero bueno, esto es lo que debemos o lo que nos conviene orar. Pero también hay asuntos por los cuales orar, porque a veces oramos para tener para nosotros, para ser egoístas, pidiendo cosas que necesitamos o que estamos teniendo algún problema o que necesitamos algo en especial y Dios nos pide algunas cosas por las cuales debemos orar y está en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos ayuda
a no solamente orar por nosotros, no solamente ser egoístas con las cosas que nosotros pedimos, sino algunas otras cosas que vamos a ver en los versículos que siguen. Dice Filipenses 4:6 y dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, aquí tenemos igual otra frase, otra palabra de palabra clave, y es asuntos por los cuales orar es ser agradecidos, o sea, el agradecimiento de la vida, el agradecimiento de tener un trabajo, el agradecimiento de tener una familia, algún negocio, algo que que debemos de ser agradecidos. Vamos a leer Santiago 1:5. Santiago 1:5 habla de la sabiduría que viene de Dios. Y acá el versículo nos habla y lo que dice es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, vea lo que Dios nos pide también, o que los asuntos por los cuales nosotros también podemos orar, y es por sabiduría. Vamos a leer Juan 15:7, donde hay alguna otra recomendación. Vamos a extraer otra palabra clave por las cuales podemos orar. Juan 15:7. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira, aquí nos está haciendo un poco más laxo, ¿verdad? El versículo donde dice pidamos todo, ¿verdad? Y todo significa lo que realmente nosotros queremos y que realmente nos conviene. Entonces, extrayendo las palabras claves de estos tres versículos, vemos cómo Dios, por los asuntos por los cuales debemos de orar, nos debemos de orar por agradecimiento, debemos de orar por el pedido de sabiduría y podemos pedir todo, siempre Dios nos escucha. ¿Ok? Y la tercera condición para que Dios conteste las oraciones es porque Dios nos pide ciertas recomendaciones o ciertos requisitos o condiciones para que Dios pueda contestar esas oraciones que todos hemos estado poniendo en oración o que hemos estado orando en las mañanas de oración. Y dice Mateo 21. Mateo 21, el versículo 22, y dice que y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, una de las condiciones de este versículo de Mateo 21:22 es creer, ¿verdad? Si usted cree, es una palabra bastante difícil. ¿Usted cree, hermanos? Luego dice Santiago 4:6, otra condición para que Dios conteste la oración. Está en Santiago, el capítulo 4, el versículo 6. Santiago 4:3, perdón, Santiago 4:3, y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, a veces pedimos y lo queremos todo para nosotros, no lo queremos compartir, no queremos que otras personas se vean beneficiadas. Entonces, Dios lo que nos pide es para compartir. Y Lucas 22:41, que tal vez es una frase también o un versículo que hemos escuchado previamente, es otra condición para que Dios conteste la oración. Lucas 22, el versículo 41. Lucas 22, 41, y dice 22:41.
Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces también nos pide, ¿verdad? Apartarnos para poder orar y ser perseverantes. Y algo que tal vez ya lo tenemos como mapeado en nuestro chip, ¿verdad? De cristiano, pero que a veces se nos olvida y a veces lo pasamos por alto. Es algo que Dios nos pide y que ya todos lo sabemos, pero a veces lo pasamos por alto. Y es Juan 3:22 y dice que cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Entonces Dios nos pide guardar los mandamientos como una condición para que Dios conteste la oración. Pero a veces pasamos por alto alguno u otro de los 10 mandamientos y entonces nosotros estamos rogando, pidiendo, pero no estamos cumpliendo esa condición que Dios pide para contestar esta oración. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque queremos que Dios la conteste, pero hay esta condición que tal vez no me permite que Dios conteste esta oración. Y bueno, hay también algunos impedimentos. Por ejemplo, si hacemos X o Y o Z, Dios va a impedir, ¿verdad? Para que esa oración no sea contestada. Entonces también tenemos que saber cuáles van a ser esos impedimentos para que Dios conteste. O sea, ¿qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que frena que no sea contestado? Y vamos a Santiago, el capítulo 4, el versículo 3, y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos egoístamente. Esa sería como la palabra clave de este versículo donde eh, es una condición, un impedimento para que Dios conteste. O sea, no nos contesta porque pedimos mal, porque pedimos egoístamente, porque queremos para gastarlo en nuestro deleite. Santiago, el capítulo 1, nos habla de otro impedimento, el capítulo 1 y el versículo 6 dice, pero pida con fe. Vea que la palabra o la primera frase de este versículo es pida con fe. Y luego dice, coma, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, uno como ser humano cae, ¿verdad? Uno como ser humano duda, uno como ser humano, ¿verdad? Porque es una persona débil, pero Dios acá nos da como esta herramienta de condición o impedimento para que Dios conteste. Entonces ya vimos la parte del egoísmo, vimos la parte de duda, ¿verdad? De duda. Luego Mateo 6:14 también nos habla de otro impedimento que tenemos que tener cuidado y que tenemos que repasar. Es Mateo 6, el capítulo 14 y 15. Y nos habla capítulo 14 y 15. Y dice, y saliendo Jesús vino, perdón, Mateo 6:14. Un momentito. Está mal. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, otro impedimento es la falta del espíritu de perdón, ¿verdad? Si nosotros nos enojamos con alguien de la iglesia, nos enojamos con el vecino, nos enojamos con alguien en la casa, con nuestros familiares, y esto también es un impedimento para que Dios conteste, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante cuidado porque con cualquiera de estas condiciones va a ser difícil que Dios conteste. Y leemos de esta misma frase, Salmo 66:18. Salmos 66,
18 y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18, ¿verdad? El pecado que está en nosotros, ¿verdad? Si no guardamos la ley de Dios, si desobedecemos la ley de Dios, entonces es otro impedimento. Entonces ya vimos que impedimentos para que Dios conteste es, por ejemplo, pedir con un espíritu de egoísmo o pedir para nosotros mismos. La duda, ¿verdad? Si hay duda en el pedido de la oración, es un impedimento para que Dios conteste. El perdón, también debemos de perdonar. Si tenemos una falta de ese espíritu de perdón, es un impedimento para que Dios conteste. Y la cuarta es el pecado, ¿verdad? Si tenemos algún pecado, ya sea oculto o expuesto, pues esto también es un impedimento para que Dios conteste. Pero al final nos da a Dios la promesa de que Dios va a contestar la oración y muchos de los versículos hemos ya tal vez leído o comentado en las mañanas de la oración. Vamos a leer Salmo 3, el versículo 4 y dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, Dios me respondió. Entonces, Dios contesta la oración y vea la palabra clave es que me respondió. O sea, Dios contesta. Eso es la promesa al final de cuentas. El otro versículo es Salmo 41 y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, Dios contesta, ¿ok? Palabra clave. Dios oye, ¿verdad? Dios nos escucha. Y el último versículo que vamos a leer el día de hoy está en Mateo, también muy conocido por muchos. Mateo 7:7. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Entonces pidamos, hermanos, pidamos, veamos, repasando muchas de las palabras claves es no desmayar, ser constantes, orar sin cesar, debemos de pedir con agradecimiento, pedir por sabiduría, creer, no pedir egoístamente, no tener duda, tener el espíritu de perdón, eh, tener cuidado con la desobediencia a la santa ley de Dios. Y así como tenemos un montón de llaves en nuestro llavero, llave para la puerta de la entrada, llave para el garaje, el portón, las llaves del trabajo, las llaves de, no sé, de algún familiar, tenemos un montón de llaves para abrir puertas. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios por alguna condición, nosotros queremos abrir esa puerta con las llaves que tenemos y utilizar las 10 llaves que tenemos diferentes. Pero solamente Dios tiene esa llave que va a abrir esa puerta que usted está buscando, ese trabajo que usted está pidiendo, esa condición, digamos, si necesita algún dinero, si necesita que haya sanidad en algún miembro de su familia, algún hijo que esté retirado, cualquier cosa que estés pidiendo, que tengas en tu mente, que has estado orando, que has estado pidiendo, solo Dios tiene esa llave para abrir esa puerta. Nosotros a veces queremos ayudar, queremos decirle a la otra persona o a alguien cercano que le hable para que se resuelva una situación, para que poder ayudar, poder meter la cuchara, a ver cómo podemos nosotros ayudarle a Dios. Y Dios nos necesita ayuda. Dios nos pide todo lo que acabamos de ver y debemos de presentar a Dios en oración todas nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestra felicidad, nuestros temores. Y Dios es amoroso y dice el Camino a Cristo en la página 100 que dice que ninguna cosa, eh, perdón, llevarle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que él no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna, que él no la note.
Ninguna calamidad puede acaer al más pequeño de sus hijos y ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Así que hermanos, les dejo esta meditación para el día de hoy y que podamos seguir adelante constantes en la oración. Que Dios los bendiga. Oye, Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Amante Padre que estás en los cielos, infinitas gracias te damos por toda la bendición que nos das de estar el día de hoy vivos, poder estar aquí y no en otro lado, teniendo la bendición de poder aprovechar las primeras horas de la mañana para poder comunicarnos contigo y poder meditar en ti. Te pedimos, Señor, que todas estas herramientas de la oración podamos hacerlas nuestras, oh Padre Celestial, y que podamos seguir orando sin cesar, sin desmayar, pidiendo con sabiduría y con entendimiento y poder entender qué es lo que tú quieres para nosotros día a día. Bendice a cada una de las personas que se encuentran ahorita conectadas y a sus familias, que podamos seguir en comunión contigo hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias por todas tus bendiciones y por tu bondad y por esta semana que empieza laboral, que puedas ayudarnos en todo lo que tengamos que hacer y nuestras actividades. En Cristo Jesús. Amén.